Era una tarde cálida de octubre en Sevilla, y el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El aire estaba impregnado con el aroma de las flores de azahar que adornaban los patios andaluces, mezclándose con el olor a café recién hecho y las risas que emanaban de la casa de mis suegros. Toda la familia de mi esposo, Enrique, se había reunido para celebrar el cumpleaños de su madre, doña Carmen. Era la primera vez en mucho tiempo que todos los hermanos y sus respectivas parejas coincidían bajo el mismo techo. Mientras caminaba por el pasillo de la casa, con mi pastel de zanahoria cuidadosamente equilibrado en mis manos, sentía una mezcla de nervios y expectación. Quería causar una buena impresión, ya que siempre había sentido que, siendo una forastera, en esta familia tan unida, no terminaban de aceptarme del todo. Yo, Ana, originaria de un pequeño pueblo de Galicia, me sentía como un pez fuera del agua en esta bulliciosa familia sevillana. Al entrar en la cocina, fui recibida por el aroma del gazpacho y la tortilla de patatas que doña Carmen había preparado. La matriarca de la familia, una mujer menuda pero de carácter fuerte, me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenida, Ana. Qué detalle que hayas traído un pastel», dijo, tomándolo de mis manos y colocándolo en la mesa junto a una variedad de tapas y dulces típicos andaluces. Los niños correteaban por el patio, sus risas mezclándose con el suave murmullo de la fuente que adornaba el centro. Los mayores estaban dispersos en pequeños grupos, algunos sentados en sillas de mimbre, otros de pie con una caña de cerveza en la mano. El ambiente era festivo, pero yo no podía evitar sentir una ligera tensión en el aire, como si mi presencia fuera una nota discordante en una sinfonía bien ensayada. Enrique, mi marido, estaba enfrascado en una animada conversación con su hermano mayor, Antonio, sobre el último partido del Sevilla FC. Me acerqué tímidamente, buscando la seguridad de su presencia. Él me recibió con un rápido beso en la mejilla, sin apartar la mirada de su hermano. «Mira quién ha llegado», dijo distraídamente, antes de volver a sumergirse en la discusión sobre las tácticas del entrenador. Me quedé allí, sintiéndome invisible, hasta que decidí buscar un lugar donde sentarme. Fue entonces cuando vi una silla vacía junto a Enrique. No había nombres ni marcas visibles que indicaran que esa silla tuviera dueño, solo deseaba acomodarme cerca de mi esposo para integrarme más fácilmente en la conversación. Lo que no sabía era que acababa de cometer el primer gran error de la tarde. Apenas me había acomodado cuando sentí una presencia detrás de mí. Era Marisa, la hermana más audaz y temperamental de Enrique. Su voz, con un marcado acento sevillano, cortó el aire como un cuchillo: «Esa no es tu silla». Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero con una intensidad que me hizo estremecer. Confundida, pero decidida a no hacer un escándalo por un tema tan trivial, respondí con la mayor calma posible: «Oh, disculpa, Marisa. No sabía que era tu lugar. ¿Te importa si termino mi bebida aquí?». Intenté sonar conciliadora, esperando que mi respuesta suavizara la tensión que comenzaba a formarse. Pero la expresión de Marisa no se suavizó. Sus ojos, del mismo tono avellana que los de Enrique, me miraban con una mezcla de desprecio y desafío. «¿Es que no entiendes cómo funcionan las cosas aquí?», siseó, inclinándose hacia mí. «Cada uno tiene su sitio, y ese es el mío desde siempre». Sentí como el calor subía por mis mejillas. La vergüenza y la indignación se mezclaban en mi interior. ¿Cómo podía ser que una simple silla causara tanto revuelo? Miré a mi alrededor, buscando apoyo, pero todos parecían absortos en sus propias conversaciones, ajenos al drama que se estaba desarrollando. Enrique, finalmente notando la tensión, se volvió hacia nosotras. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz teñida de irritación por la interrupción de su conversación. Antes de que pudiera responder, Marisa se adelantó: «Tu mujer está sentada en mi silla, Enrique. Ya sabes cómo son las cosas aquí». La mirada de mi marido se posó en mí, y por un momento, esperé que me defendiera, que dijera algo para aliviar la situación. Pero en lugar de eso, vi cómo su expresión se transformaba en una de ligera molestia. «Ana, cariño», dijo con un tono que me recordó a cómo se le habla a un niño, «ya sabes que aquí cada uno tiene su sitio. ¿Por qué no te sientas en otro lado?». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. No solo no me defendía, sino que además me trataba como si yo fuera la causante del problema.
Sentí como las miradas de los demás comenzaban a volverse hacia nosotros, atraídos por la creciente tensión. «Lo siento», murmuré, poniéndome de pie con torpeza. No pensé que fuera tan importante. Mis palabras sonaron débiles incluso para mis propios oídos. Marisa, triunfante, ocupó inmediatamente el asiento, lanzándome una mirada de superioridad que me hizo sentir diminuta. Me alejé, buscando refugio en un rincón del patio. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los azulejos decorados. Las risas y conversaciones continuaban a mi alrededor, pero yo me sentía completamente aislada. ¿Cómo era posible que después de 3 años de matrimonio, todavía me sintiera como una intrusa en esta familia? Observé a doña Carmen, que repartía platos de jamón ibérico y queso manchego entre los invitados. Su eficiencia y gracia al moverse entre los grupos me recordaron lo mucho que me faltaba para encajar en este mundo. Ella captó mi mirada y se acercó, ofreciéndome un plato. «Anda, come algo», dijo con un tono que no supe interpretar si era de preocupación o de lástima. Tomé el plato, agradeciendo en voz baja. El jamón, normalmente un manjar que disfrutaba con deleite, me supo a ceniza en la boca. Cada bocado era un recordatorio de mi lugar en esta familia, siempre al margen, nunca completamente aceptada. La noche avanzaba, y la celebración continuaba con la misma intensidad. Se sirvió la tarta que había traído, y para mi sorpresa, recibió elogios de varios miembros de la familia. Sin embargo, esos cumplidos solo sirvieron para hacerme sentir aún más fuera de lugar. Era como si mi contribución fuera vista como un intento desesperado de ganar su aprobación. Mientras los invitados disfrutaban del pastel, me encontré observando a Enrique. Él reía y bromeaba con sus hermanos, completamente en su elemento. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi así de relajado y feliz en nuestra propia casa? La realización me golpeó con fuerza. Aquí era donde él pertenecía realmente, y yo era solo un apéndice, una adición no del todo bienvenida a su mundo. El incidente de la silla podría parecer trivial para un observador externo, pero para mí fue la gota que colmó el vaso. Representaba todas las pequeñas formas en que esta familia me había hecho sentir que no pertenecía, que no era lo suficientemente buena para su Enrique. Cada mirada de soslayo, cada comentario velado sobre mis orígenes gallegos, cada comparación no dicha pero claramente implicada con las exnovias sevillanas de Enrique, todo culminaba en este momento. A medida que la noche avanzaba, me encontré cada vez más retraída. Las conversaciones fluían a mi alrededor en un dialecto sevillano rápido y musical que, incluso después de años viviendo aquí, a veces me costaba seguir. Me sentía como una extranjera en un país lejano, incapaz de descifrar completamente el lenguaje y las costumbres que me rodeaban. Finalmente, cuando la luna llena se alzaba sobre los tejados de Sevilla, Enrique se acercó a mí. «¿Estás bien?», preguntó, su voz teñida de preocupación pero también de impaciencia. «Has estado muy callada toda la noche». Quise gritarle, decirle cómo me sentía, cómo su falta de apoyo me había herido profundamente. Pero en lugar de eso, me encontré asintiendo y forzando una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondí, sabiendo que era más fácil mentir que enfrentar la verdad de nuestra situación en ese momento. Enrique pareció aceptar mi respuesta sin cuestionarla, aliviado de no tener que profundizar en el tema. «Bueno, nos iremos pronto», dijo, antes de volver con sus hermanos para una última ronda de chistes y anécdotas familiares. Mientras observaba a la familia reír y disfrutar, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El incidente de la silla, aparentemente insignificante, había sido un punto de inflexión. Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que algún día sería plenamente aceptada en este círculo cerrado. La noche finalmente llegó a su fin, y mientras nos despedíamos, sentí una mezcla de alivio y determinación. Algo tenía que cambiar, y ese cambio tendría que empezar conmigo. Mientras Enrique y yo caminábamos de regreso a casa por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, bajo el suave resplandor de las farolas, tomé una decisión silenciosa. Ya no me conformaría con ser una sombra en la vida de Enrique y su familia. Era hora de encontrar mi propia voz, mi propio lugar, aunque eso significara enfrentarme a las tradiciones y expectativas que me rodeaban. El eco de nuestros pasos sobre los adoquines resonaba en la noche sevillana, marcando el ritmo de mis pensamientos. La brisa nocturna, cargada con el aroma de jazmines y naranjos,
parecía susurrar promesas de cambio. Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, sentí que esta noche no solo marcaba el final de una celebración familiar, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo en el que yo, Ana, la forastera gallega, encontraría mi lugar bajo el sol andaluz, sin importar el costo. Los días que siguieron a la celebración del cumpleaños de doña Carmen pasaron en un extraño limbo. Enrique y yo apenas hablamos del incidente, como si al no mencionarlo pudiéramos fingir que nunca había ocurrido. Pero yo lo sentía, pesado y presente entre nosotros, como una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Una semana después, Enrique me sorprendió con una noticia que, en otras circunstancias, podría haber sido motivo de alegría. Ana, cariño, me dijo durante el desayuno, su voz intentando sonar casual, mi madre ha organizado una comida familiar este domingo. Quiere que vayamos todos. Sentí como mi estómago se contraía. La idea de volver a esa casa, de enfrentarme nuevamente a las miradas y los comentarios velados, me llenaba de ansiedad. Pero sabía que negarme no era una opción. No si quería mantener la paz en mi matrimonio. Claro, respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Quieres que lleve algo? Enrique pareció aliviado por mi respuesta. No hace falta, mi madre se encarga de todo. Aunque, añadió, como si se le acabara de ocurrir, podrías hacer ese pastel de zanahoria que tanto gustó el otro día. Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y amargura. Al menos mi pastel había sido apreciado, aunque no fuera suficiente para ganarme un lugar real en la familia. El domingo llegó demasiado pronto. Me esmeré en mi apariencia, eligiendo un vestido que sabía que era del gusto de doña Carmen, y preparé el pastel con especial cuidado. Mientras Enrique conducía por las calles de Sevilla, sentía como mi ansiedad crecía con cada semáforo que pasábamos. Al llegar a la casa, fuimos recibidos por el habitual bullicio familiar. El patio estaba lleno de vida, con los niños corriendo entre las macetas de geranios y los adultos congregados en pequeños grupos, con sus cañas de cerveza y copas de fino en las manos. Doña Carmen nos recibió en la puerta, su rostro una máscara de cortesía. Bienvenidos, dijo, besando a Enrique en ambas mejillas antes de dirigirse a mí con un escueto «Hola, Ana». Tomó el pastel de mis manos con un breve «gracias» y desapareció en la cocina. Me quedé allí, en el umbral, sintiéndome nuevamente como una intrusa. Enrique, ajeno a mi incomodidad o quizás eligiendo ignorarla, se sumergió rápidamente en una conversación con sus hermanos sobre el último escándalo político local. Decidí buscar un lugar tranquilo donde pudiera reagruparme. Me dirigí hacia una esquina del patio, donde una pequeña fuente murmuraba suavemente, proporcionando un oasis de calma en medio del bullicio. Fue entonces cuando la vi. Marisa estaba de pie junto a la fuente, su postura tensa como la cuerda de una guitarra. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, consideré dar media vuelta. Pero algo dentro de mí se rebeló contra la idea de seguir huyendo. Con una respiración profunda, me acerqué. «Hola, Marisa», saludé, intentando que mi voz sonara firme y amigable. «Qué bonito día hace, ¿verdad?». Su respuesta fue un gruñido apenas audible. La tensión en el aire era palpable, como la calma que precede a una tormenta de verano en la sierra. «Mira», continué, decidida a intentar un acercamiento, «sobre el otro día. Lo siento si te molestó que me sentara en tu silla. No era mi intención causar problemas». Las palabras parecieron flotar en el aire por un momento, antes de que Marisa finalmente reaccionara. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio que me tomó por sorpresa. «¿Crees que con una disculpa barata vas a arreglarlo todo?», espetó, su voz baja pero cargada de veneno. «Tú no entiendes nada, ¿verdad? No se trata de la silla. Se trata de ti, de cómo has venido a meterte en nuestra familia como si tuvieras algún derecho». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como el calor subía por mi cuello, una mezcla de vergüenza y rabia comenzando a bullir en mi interior. «Yo no me he metido en ningún sitio», respondí, luchando por mantener la calma. «Me casé con Enrique porque nos amamos. Soy parte de esta familia ahora, te guste o no». Fue como si hubiera encendido una mecha. Los ojos de Marisa se entrecerraron, y por un momento pensé que iba a gritar.
Pero lo que hizo fue mucho peor. Sin previo aviso, su mano se alzó y, antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto de su puño contra mi mejilla. El golpe fue tan repentino y fuerte que me tambaleé hacia atrás, chocando contra la fuente. El mundo pareció detenerse por un instante. El murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por un silencio atónito. Todos los ojos estaban fijos en nosotras, bocas abiertas en expresiones de shock. El dolor pulsaba en mi mejilla, pero era nada comparado con la humillación que sentía. Marisa estaba allí de pie, su rostro una máscara de furia y satisfacción, como si finalmente hubiera hecho lo que llevaba tiempo deseando. ¿Cómo te atreves a sentarte en mi silla, bruja asquerosa?, gritó Marisa, su voz resonando en el patio ahora silencioso. Límpiala y sal ahora. Sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera expuesta, desnuda bajo la mirada de todos los presentes. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el borde de la fuente. Busqué a Enrique con la mirada, esperando, no sé qué esperaba. Que me defendiera. Que pusiera a su hermana en su lugar. Pero lo que vi me dolió más que el golpe de Marisa. Enrique estaba allí, a unos metros de distancia, su rostro una mezcla de shock y vergüenza. No vergüenza por su hermana, me di cuenta con un escalofrío, sino vergüenza por mí. Como si yo fuera la causa de todo este alboroto, como si mi mera presencia fuera una mancha en el perfecto cuadro familiar. Cariño, comenzó, su voz apenas audible. Quizás deberías respetar cómo hacemos las cosas aquí. Esas palabras fueron como un segundo golpe, uno que me dejó sin aliento. Mi propio marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, estaba esencialmente diciéndome que me lo merecía. Que yo era el problema. El silencio en el patio era ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos, las tías mayores que nunca me habían aceptado del todo, los primos que siempre habían sido cordiales pero distantes, los niños que observaban con una mezcla de miedo y fascinación mórbida. Doña Carmen emergió de la cocina, atraída por el alboroto. Su mirada pasó de Marisa a mí y luego a Enrique. Por un momento, pensé que iba a decir algo, que iba a poner orden en este caos. Pero simplemente se quedó allí, sus labios apretados en una fina línea, como si estuviera presenciando un espectáculo desagradable pero inevitable. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No era solo el dolor físico, ni siquiera la humillación pública. Era la súbita y clara comprensión de que, no importaba lo que hiciera, nunca sería realmente parte de esta familia. Siempre sería la forastera, la intrusa, la que no pertenecía. Con las piernas aún temblorosas, me incorporé completamente. Sentía el sabor metálico de la sangre en mi boca, donde me había mordido el labio al recibir el golpe. Miré a Marisa, que aún me observaba con una mezcla de triunfo y desprecio. Luego a Enrique, que parecía haberse encogido, como si quisiera desaparecer. No necesito limpiar nada, dije finalmente, mi voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino de emociones que sentía. Esta no es mi casa, y claramente nunca lo será. Di un paso adelante, y luego otro. La multitud se apartó como el mar rojo, abriéndome un camino hacia la salida. Nadie dijo nada, nadie intentó detenerme. Era como si, con ese simple acto de violencia, Marisa hubiera finalmente conseguido lo que todos secretamente deseaban, mi expulsión de su círculo cerrado. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Ya no había incertidumbre, ya no había necesidad de pretender. Las cartas estaban sobre la mesa, y ahora sabía exactamente dónde estaba parada. Salí a la calle, el sol de Sevilla golpeando mi rostro con una intensidad que parecía burlarse de la oscuridad que sentía en mi interior. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarme de allí. Detrás de mí, escuché la voz de Enrique llamándome, pero no me detuve. Cada paso que daba era un paso ¿hacia dónde? No lo sabía con certeza. Pero si sabía una cosa, ya no podía, no quería, ser la persona que agachaba la cabeza y aceptaba ser tratada como una ciudadana de segunda clase en su propia familia. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio, con el eco de mis pasos resonando en los antiguos muros, una idea comenzó a formarse en mi mente. Esto no podía quedar así. Por primera vez desde que me había casado con Enrique,
sentí que tenía que hacer algo, no por complacer a los demás, sino por mí misma. El golpe de Marisa no solo había dejado una marca en mi mejilla, había marcado un antes y un después en mi vida. Y mientras el sol de Sevilla comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos, supe que la Ana que había entrado en esa casa ya no existía. La que caminaba ahora por estas calles era una mujer diferente, una que estaba lista para luchar por su lugar en el mundo, costara lo que costara. Las calles de Sevilla se extendían ante mí como un laberinto de posibilidades mientras caminaba sin rumbo fijo, alejándome de la casa de mis suegros. El sol de la tarde caía sobre los edificios encalados, proyectando sombras alargadas que parecían señalar un camino incierto. Mi mente era un torbellino de emociones, rabia, humillación, tristeza y, sobre todo, una determinación creciente que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Me detuve en una pequeña plaza, rodeada de naranjos cuyo aroma dulzón contrastaba con la amargura que sentía en mi interior. Me senté en un banco de azulejos, sintiendo el frescor de la cerámica a través de mi vestido. Llevé mi mano a la mejilla, aún palpitante por el golpe de Marisa. El dolor físico era un recordatorio constante de la violencia que acababa de experimentar, pero más dolorosa aún era la herida emocional, la traición de Enrique y el silencio cómplice de toda la familia. Mientras observaba a la gente pasar, parejas paseando de la mano, turistas admirando la arquitectura, y sevillanos yendo y viniendo en su rutina diaria, me sentí completamente ajena a ese mundo. Era como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado, separada de la realidad que me rodeaba. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, esperando ver una llamada de Enrique, quizás un intento tardío de disculpa o explicación. Pero no era él. Era un mensaje de mi amiga Lucía, una compañera de trabajo que se había convertido en mi confidente desde que me mudé a Sevilla. ¿Cómo va la comida familiar? ¿Sobreviviendo? Cara sonriente, decía el mensaje. Miré la pantalla, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. ¿Cómo podía explicarle en un simple mensaje todo lo que acababa de suceder? ¿Cómo podía transmitirle la magnitud de lo que sentía? Antes de darme cuenta, mis dedos estaban marcando su número. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me escuchara sin juzgar, alguien que no fuera parte de este mundo que de repente se sentía tan hostil. ¿Ana? ¿Qué pasa? La voz de Lucía sonó preocupada desde el otro lado de la línea. Supongo que mi respiración entrecortada y el sonido ahogado de mis sollozos le dijeron más que cualquier palabra que pudiera pronunciar en ese momento. Lucía, logré decir entre lágrimas. Ha pasado algo terrible. No. No sé qué hacer. Durante los siguientes minutos, le conté todo. El incidente de la silla, la tensión acumulada durante años, el golpe de Marisa, la reacción de Enrique, mi huida de la casa. Las palabras salían atropelladamente, mezcladas con sollozos y respiraciones profundas mientras intentaba mantener la compostura. Lucía escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con pequeños sonidos de asombro o indignación. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio que pareció extenderse por una eternidad. Ana, dijo finalmente, su voz firme y cargada de preocupación. Esto es grave. Lo que Marisa hizo es agresión. Es un delito. ¿Y la actitud de Enrique? No puedes dejar que esto quede así. Sus palabras resonaron en mi mente, dando forma a los pensamientos confusos que habían estado rondando en mi cabeza desde que salí de la casa. Tenía razón. Esto no podía quedar así. ¿Qué sugieres que haga?, pregunté, mi voz sonando pequeña y perdida incluso para mis propios oídos. Creo que deberías denunciar, respondió Lucía sin dudar. Lo que Marisa hizo es inaceptable. Y el hecho de que nadie en la familia hiciera nada para defenderte. Ana, tienes que poner un límite. La idea de presentar una denuncia me provocó una mezcla de miedo y alivio. Por un lado, la perspectiva de enfrentarme legalmente a la familia de Enrique me aterrorizaba. ¿Qué consecuencias tendría para mi matrimonio? ¿Cómo reaccionaría Enrique? Por otro lado, sentía que era lo correcto, que por una vez debía defender mi dignidad y mi seguridad. Tienes razón, dije finalmente, sintiendo como una nueva determinación crecía en mi interior. No puedo dejar que esto pase sin consecuencias. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Lucía.
Puedo estar allí en 20 minutos. Agradecí su oferta, pero sentí que esto era algo que tenía que hacer por mí misma. Gracias, pero creo que necesito hacer esto sola. Te llamaré cuando haya terminado. Después de colgar, me quedé sentada unos minutos más, observando cómo las sombras se alargaban en la plaza. La decisión estaba tomada, pero aún sentía un nudo en el estómago. Esto cambiaría todo, lo sabía. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Me levanté del banco, ajusté mi bolso sobre mi hombro y comencé a caminar con paso decidido hacia la comisaría más cercana. Conocía el camino, había pasado frente a ella muchas veces en mis paseos por el barrio, sin imaginar nunca que algún día tendría que entrar como víctima. Mientras caminaba, mi mente repasaba una y otra vez los eventos de la tarde. Cada paso que daba parecía alejarme más de la Ana que había sido, la que agachaba la cabeza y aceptaba en silencio las pequeñas y grandes humillaciones. Con cada paso, sentía que me acercaba más a una versión de mí misma que apenas comenzaba a conocer, una que estaba dispuesta a luchar por su lugar en el mundo. La comisaría apareció al doblar una esquina, un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura tradicional del barrio. Me detuve frente a la puerta, tomando una respiración profunda. Por un momento, dudé. ¿Estaba realmente preparada para las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer? Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez sí era Enrique. Su nombre en la pantalla me provocó una punzada de dolor y decepción. Dejé que sonara, observando cómo la llamada finalmente se cortaba. Segundos después, llegó un mensaje: Ana, ¿dónde estás? Vuelve a casa, por favor. Podemos hablar de esto. Miré el mensaje, sintiendo como una oleada de emociones me invadía. Parte de mí quería responder, quería creer que podíamos arreglar esto hablando. Pero otra parte, la parte que había nacido esta tarde bajo el puño de Marisa y el silencio de Enrique, sabía que las palabras ya no eran suficientes. Con una última mirada al mensaje, guardé el teléfono en mi bolso y empujé la puerta de la comisaría. El aire acondicionado me golpeó como una bofetada de realidad, recordándome dónde estaba y por qué. El interior era sorprendentemente tranquilo para ser un domingo por la tarde. Un par de agentes estaban tras un mostrador, atendiendo a una mujer mayor que parecía estar reportando un robo. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando llegó mi turno, me encontré frente a un agente joven, con ojos amables y un ligero acento que delataba que no era de Sevilla. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con tono profesional. Tomé una respiración profunda, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Pero me obligué a hablar, a dar voz a lo que había sucedido. Quiero presentar una denuncia», dije finalmente, mi voz temblando ligeramente. «He sido agredida». El agente me miró con más atención, notando probablemente por primera vez la marca rojiza en mi mejilla. Su expresión cambió, volviéndose más seria y compasiva al mismo tiempo. «Entiendo», dijo suavemente. «¿Puede contarme qué ha ocurrido?». Y así, por segunda vez en menos de una hora, me encontré relatando los eventos de la tarde. Esta vez, sin embargo, cada palabra parecía tener un peso diferente. Ya no era solo una historia que estaba contando a una amiga, era una declaración oficial, el primer paso en un camino que no sabía dónde me llevaría. Mientras hablaba, vi cómo la gente tomaba notas, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Su rostro mantenía una expresión neutral, pero pude notar un destello de indignación en sus ojos cuando mencioné la falta de reacción de mi marido y el resto de la familia. «Señora», dijo cuando terminé mi relato, «lo que usted ha experimentado es un claro caso de agresión. Vamos a tomar su denuncia y a iniciar una investigación. ¿Desea que llamemos a un médico para que examine su lesión?». Negué con la cabeza. El dolor físico, aunque presente, era lo de menos en ese momento. «¿Tiene un lugar seguro donde quedarse esta noche?», continuó el agente. «Podemos proporcionarle información sobre refugio si lo necesita». Su pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso. La idea de volver a casa, de enfrentarme a Enrique, de dormir en la misma cama con él después de lo sucedido, me pareció de repente insoportable. «Yo, no lo sé», admití.
No había pensado en eso. El agente asintió comprensivamente. No se preocupe. Vamos a procesar su denuncia y luego hablaremos sobre sus opciones, ¿de acuerdo? Asentí, sintiéndome agradecida por su profesionalismo y amabilidad. Mientras me guiaba hacia una oficina más privada para tomar mi declaración formal, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Miedo por lo que vendría, tristeza por lo que estaba dejando atrás, pero también, sorprendentemente, un destello de esperanza. Mientras me sentaba frente al escritorio, preparándome para dar mi declaración oficial, mi teléfono vibró una vez más en mi bolso. No necesitaba mirarlo para saber que era Enrique. Pero esta vez, no sentí la urgencia de responder. En su lugar, sentí una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí misma, sin preocuparme por complacer a otros o por mantener una fachada de armonía familiar. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza: la Ana que saldría de esta comisaría no sería la misma que había entrado. Y eso, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, se sentía como un primer paso hacia la libertad. El tiempo parecía haberse detenido dentro de la comisaría. Las luces fluorescentes parpadeaban suavemente, creando un ambiente surreal que contrastaba con la gravedad de la situación. Mientras esperaba que procesaran mi denuncia, observé el ir y venir de los agentes, cada uno ocupado en sus propias tareas, ajenos al torbellino de emociones que me consumía por dentro. De repente, el silencio relativo de la comisaría se vio interrumpido por el sonido de sirenas acercándose. Al principio, no le di importancia. Después de todo, era normal escuchar sirenas en una comisaría. Pero cuando las sirenas se detuvieron justo frente al edificio y escuché el ruido de puertas de coches cerrándose con fuerza, algo en mi interior se agitó. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la comisaría se abriera de golpe. Para mi sorpresa y horror, vi entrar a Enrique, seguido de cerca por Marisa y, para mi absoluta incredulidad, doña Carmen. Sus rostros eran una mezcla de emociones. Enrique parecía preocupado y confundido, Marisa estaba visiblemente furiosa, y doña Carmen mantenía esa expresión de dignidad ofendida que también conocía. El agente que había tomado mi denuncia se acercó rápidamente al grupo, interponiéndose entre ellos y yo. ¿Puedo ayudarles en algo?, preguntó con voz firme pero calmada. Enrique dio un paso al frente, sus ojos buscándome por encima del hombro del agente. «Soy el marido de Ana», dijo, su voz temblando ligeramente. «Nos dijeron que estaba aquí. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado?». Antes de que el agente pudiera responder, Marisa intervino, su voz cargada de veneno. «¿Qué ha pasado? Pasa que tu mujer es una exagerada y una mentirosa. No puedo creer que haya venido aquí a montar este espectáculo». El agente levantó una mano, silenciando efectivamente a Marisa. «Señora, le voy a pedir que se calme. Estamos en una comisaría y no toleraremos este tipo de comportamiento». Fue entonces cuando decidí ponerme de pie y enfrentarme a la situación. Con piernas temblorosas pero con una determinación que no sabía que poseía, me acerqué al grupo. El agente me miró, como preguntándome silenciosamente si estaba segura de querer hacer esto. Asentí levemente. «Enrique», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «He presentado una denuncia contra Marisa por agresión». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vi cómo la expresión de Enrique cambiaba de preocupación a incredulidad, y luego a algo que no pude descifrar del todo. ¿Vergüenza? ¿Decepción? ¿Ira? «Ana, cariño», comenzó, su voz suave como si estuviera hablando con un niño asustado. «Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo en familia. No hay necesidad de involucrar a la policía». Sentí como la rabia crecía en mi interior. ¿Un malentendido? ¿Así es como él veía la violencia de su hermana y su propia inacción? «¿Un malentendido, Enrique?», respondí, mi voz temblando de emoción contenida. «Tu hermana me golpeó. Frente a toda la familia. Y tú no hiciste nada». Marisa, que había estado inusualmente callada, explotó de nuevo. «Fue apenas un toque. Estás exagerando todo esto porque nunca has encajado en nuestra familia». El agente intervino nuevamente, su voz cargada de autoridad. «Señora,
le advierto por última vez. Si no se calma, tendré que pedirle que abandone la comisaría. Doña Carmen, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos brillaban con una intensidad que conocía bien. Ana, hija, dijo, su voz dulce pero con un tono de advertencia subyacente. Piensa bien lo que estás haciendo. Somos familia. Las familias tienen desacuerdos, pero los resolvemos entre nosotros. No necesitamos que extraños se metan en nuestros asuntos. Sus palabras, que en otro tiempo podrían haberme hecho dudar, solo sirvieron para fortalecer mi resolución. Lo siento, doña Carmen, pero esto va más allá de un simple desacuerdo familiar. Lo que Marisa hizo es un delito, y el silencio de todos ustedes, eso también es una forma de violencia. Vi cómo la expresión de doña Carmen se endurecía, toda pretensión de dulzura desapareciendo de su rostro. Muy bien, dijo fríamente. Si así es como quieres jugar esto, adelante. Pero recuerda, niña, que las consecuencias de tus acciones afectarán a todos. Enrique, que había estado escuchando este intercambio con una expresión de creciente angustia, finalmente habló. Ana, por favor. Vamos a casa. Podemos hablar de esto, encontrar una solución. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de que estaba viendo a un extraño. El hombre que una vez pensé que me protegería de todo, que estaría a mi lado pase lo que pase, ya no existía. O tal vez nunca había existido realmente, y yo había estado ciega todo este tiempo. No, Enrique, dije suavemente. No hay nada de qué hablar. He tomado mi decisión. El agente, que había estado observando toda la escena con atención profesional, intervino. Señor, dijo, dirigiéndose a Enrique, su esposa ha presentado una denuncia formal. Vamos a investigar el incidente y tomaremos las medidas necesarias. Les sugiero a todos que se vayan a casa y esperen a ser contactados. Marisa, que parecía haber perdido toda su bravuconería inicial, ahora lucía pálida y asustada. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. El agente la miró directamente. Significa, señora, que usted podría enfrentar cargos por agresión. Le sugiero que busque asesoramiento legal. Vi cómo la realidad de la situación finalmente golpeaba a Marisa. Su rostro pasó de la incredulidad al miedo en cuestión de segundos. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Enrique dio un paso hacia mí, su mano extendida como si quisiera tocarme. Me aparté instintivamente, y vi el dolor en sus ojos ante mi rechazo. Ana, dijo, su voz quebrada. Por favor, no hagas esto. Te amo. Podemos arreglarlo. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no ahora. Si me amaras, Enrique, dije suavemente, me habrías defendido. Habrías puesto un límite hace mucho tiempo. Pero no lo hiciste. Y ya es tarde. El agente, sintiendo que la situación podría escalarse nuevamente, intervino. Creo que es mejor que todos se vayan ahora. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para continuar con la investigación. Poco a poco, como si estuvieran en trance, Enrique, Marisa y doña Carmen comenzaron a moverse hacia la salida. Enrique se detuvo en la puerta, mirándome una última vez con una expresión que mezclaba súplica y resignación. Pero yo mantuve mi posición, mi mirada firme a pesar del dolor que sentía en mi corazón. Cuando finalmente se fueron, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. El agente se acercó a mí, su expresión una mezcla de preocupación y respeto. Ha sido muy valiente, señora, dijo suavemente. ¿Está segura de que tiene un lugar seguro donde quedarse esta noche? Pensé en Lucía, en su oferta de ayuda. Sí, respondí, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Tengo un lugar. Mientras salía de la comisaría, el sol ya se estaba poniendo sobre Sevilla. Las calles estaban bañadas en una luz dorada, y por un momento, todo parecía surreal. Había entrado en esa comisaría como una mujer asustada y humillada, pero salía como alguien diferente. Alguien más fuerte, más decidida.
No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Y eso, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, se sentía como el comienzo de algo nuevo. Algo mío. El sol se había puesto completamente cuando salí de la comisaría, dejando tras de sí un cielo teñido de púrpura y naranja. Las farolas de la calle comenzaban a encenderse, bañando las aceras de Sevilla con una luz cálida y difusa. Me detuve un momento, respirando profundamente el aire nocturno, cargado con el aroma de jazmines y el lejano murmullo del Guadalquivir. Mis pasos me llevaron automáticamente hacia el apartamento de Lucía. Mi mente estaba exhausta, repasando una y otra vez los eventos del día, desde la fatídica comida familiar hasta la confrontación en la comisaría. Cada paso que daba parecía alejarme más de la vida que había conocido y acercarme a un futuro incierto pero, de alguna manera, lleno de posibilidades. Estaba a punto de doblar la esquina hacia la calle de Lucía cuando escuché una voz familiar llamándome. Me detuve en seco, mi corazón acelerándose. Era Marisa. Ana. Ana, espera, por favor. Me giré lentamente, preparándome para otro enfrentamiento. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Marisa estaba allí, sola, su rostro una máscara de angustia y remordimiento. Sus ojos, normalmente fieros y desafiantes, estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Ana, dijo nuevamente, su voz quebrada y apenas audible. Por favor, necesito hablar contigo. Una parte de mí quería ignorarla, seguir caminando y dejar todo esto atrás. Pero algo en su expresión, en la forma en que se mantenía en pie como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, me hizo detenerme. ¿Qué quieres, Marisa?, pregunté, mi voz más cansada que hostil. Ella dio un paso hacia mí, y luego, para mi absoluta sorpresa, cayó de rodillas en plena calle. Las pocas personas que pasaban se detuvieron a mirar, curiosas y confundidas por la escena que se desarrollaba frente a ellas. Lo siento, sollozó Marisa, sus palabras entrecortadas por el llanto. Lo siento tanto, Ana. No sé qué me pasó. Yo no soy así. No quise hacerte daño. Por favor, no sigas adelante con la denuncia. Te lo ruego. Me quedé allí, congelada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Marisa, la mujer que siempre había sido el epítome de la fuerza y la arrogancia en la familia, estaba de rodillas frente a mí, suplicando mi perdón. Marisa, comencé, mi voz suave pero firme, levántate. No es necesario que... No, me interrumpió, negando con la cabeza. No me levantaré hasta que me escuches. Ana, he sido terrible contigo desde el principio. Estaba celosa, resentida. Enrique siempre fue mi hermano favorito, y cuando te casaste con él, sentí que te lo estabas llevando lejos de nosotros, de mí. Pero eso no excusa lo que hice. Nada lo excusa. Sus palabras me golpearon como olas, cada una revelando una verdad que nunca había considerado. ¿Celos? ¿Resentimiento? Siempre había asumido que el desprecio de Marisa hacia mí era simplemente porque yo era una forastera, alguien que no encajaba en su mundo perfecto. Nunca había imaginado que pudiera haber emociones más profundas, más complejas detrás de su hostilidad. Marisa, dije, mi voz temblando ligeramente, lo que hiciste, lo que todos hicieron, me lastimó profundamente. No fue solo el golpe. Fue la falta de apoyo, la forma en que todos parecían estar de acuerdo en que yo era el problema. Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé. Y no tengo excusa. Pero Ana, por favor, tienes que entender. Las cosas no han sido fáciles últimamente. Perdí mi trabajo hace 3 meses y no he podido encontrar nada nuevo. Mi marido y yo estamos al borde del divorcio. Me siento como si estuviera perdiendo el control de todo en mi vida. Y hoy simplemente exploté. Tú fuiste el blanco fácil, la válvula de escape para toda mi frustración y mi miedo. Y lo lamento tanto que no puedo ni expresarlo con palabras. Sus revelaciones me dejaron sin aliento. Todo este tiempo, había visto a Marisa como esta figura invencible, esta fuerza de la naturaleza que parecía tener todo bajo control.
Nunca había imaginado que detrás de esa fachada de perfección y confianza, había una mujer luchando con sus propios demonios. Marisa, dije suavemente, extendiendo mi mano para ayudarla a levantarse, levántate, por favor. No puedes quedarte así en medio de la calle. Ella tomó mi mano temblorosamente y se puso de pie, sus piernas tambaleantes. Por un momento, nos quedamos allí, frente a frente, dos mujeres que habían sido enemigas durante tanto tiempo, ahora unidas por un momento de vulnerabilidad compartida. No sé si puedo perdonarte, dije finalmente, mi voz cargada de emoción. Lo que pasó hoy, va más allá de un simple malentendido o un momento de ira. Reveló problemas profundos en nuestra familia, en la forma en que me han tratado durante años. Marisa asintió, su rostro una mezcla de vergüenza y aceptación. Lo entiendo. Y no te pido que me perdones ahora mismo. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que todos podemos cambiar. Me quedé en silencio por un momento, considerando sus palabras. Parte de mí quería creerle, quería pensar que este momento de vulnerabilidad podría ser el catalizador para un verdadero cambio en nuestra relación, en la dinámica familiar. Pero otra parte, la parte que aún sentía el dolor del golpe y la humillación de ser abandonada por Enrique, me advertía que tuviera cuidado. No puedo prometerte nada, Marisa, dije finalmente. No puedo decirte que retiraré la denuncia o que todo volverá a ser como antes. Pero estoy dispuesta a escuchar. A intentar entender. Y tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una manera de sanar esto. Vi como una chispa de esperanza se encendía en los ojos de Marisa. Ella asintió fervientemente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es más de lo que merezco, dijo suavemente. Gracias, Ana. Te prometo que no te decepcionaré. Justo en ese momento, escuchamos pasos acercándose rápidamente. Me giré para ver a Enrique corriendo hacia nosotras, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. Ana, Marisa, jadeó, deteniéndose frente a nosotras. ¿Qué está pasando aquí? Miré a Marisa y luego a Enrique. En ese momento, me di cuenta de que estábamos en un punto de inflexión. Lo que sucediera a continuación podría determinar el futuro de nuestra familia, de mi matrimonio, de todo. Enrique, comencé, mi voz firme pero no hostil, tu hermana y yo estábamos teniendo una conversación muy necesaria. Una conversación que, francamente, deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Todos nosotros. Enrique nos miró a ambas, su expresión pasando de la confusión al entendimiento y luego a algo que parecía ser una mezcla de vergüenza y esperanza. Ana, dijo suavemente, lo siento. Lo siento tanto. Debí haberte defendido. Debí haber hecho tantas cosas de manera diferente. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve. Este no era el momento para derrumbarse. Era el momento de ser fuerte, de tomar decisiones difíciles pero necesarias. Sí, deberías haberlo hecho, respondí, mi voz tranquila pero firme. Y el hecho de que no lo hicieras dice mucho sobre nuestra relación, sobre cómo me has visto todos estos años. Pero Enrique, Marisa, esto no se trata solo de hoy. Se trata de años de pequeñas agresiones, de sentirme como una intrusa en mi propia familia. Y eso no puede cambiarse con una simple disculpa o un momento de arrepentimiento. Vi cómo la realización golpeaba a ambos. Marisa bajó la cabeza, la vergüenza evidente en su postura. Enrique parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ana, te amo. No quiero perderte. ¿Cómo podemos arreglar esto? Me quedé en silencio por un momento, sopesando mis palabras cuidadosamente. No sé si esto puede arreglarse, dije finalmente. Al menos no de la noche a la mañana. Pero si realmente quieren intentarlo, si realmente están dispuestos a hacer un cambio real, entonces tendremos que trabajar en ello. Todos nosotros. Y tendrá que empezar con respeto. Respeto por mí, por mis sentimientos, por mi lugar en esta familia. Marisa asintió fervientemente.
Lo haremos, dijo, su voz cargada de determinación. Haré lo que sea necesario, Ana. Te lo prometo. Enrique dio un paso hacia mí, su mano extendida como si quisiera tocarme pero deteniéndose a medio camino. Yo también, dijo suavemente. Te amo, Ana. Y lamento haber tardado tanto en demostrártelo correctamente. Pero si me das la oportunidad, pasaré cada día intentando compensarte. Me quedé allí, en medio de la calle iluminada por las farolas, mirando a estas dos personas que habían sido la fuente de tanto dolor y ahora estaban ofreciendo una oportunidad de sanación. No sabía si podía confiar en sus palabras, si este momento de vulnerabilidad y arrepentimiento se traduciría en un cambio real y duradero. Pero mientras estaba allí, sintiendo la brisa nocturna de Sevilla acariciar mi rostro, me di cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía aferrarme al dolor y la ira, dejar que definieran mi futuro. O podía dar un salto de fe, arriesgarme a ser herida nuevamente, pero también darnos a todos la oportunidad de crecer, de sanar, de convertirnos en una verdadera familia. No será fácil, dije finalmente, mi voz suave pero firme. Y no puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Pero, estoy dispuesta a intentarlo. Si ustedes están realmente comprometidos a hacer los cambios necesarios, entonces yo también estoy dispuesta a poner de mi parte. Vi cómo la esperanza florecía en los ojos de Enrique y Marisa. Y aunque una parte de mí seguía cautelosa, otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Era la parte que creía en la posibilidad de cambio, en el poder de la comprensión y el perdón. Mientras los tres nos quedábamos allí, en esa calle de Sevilla, bajo el cielo estrellado, sentí como si estuviéramos al borde de algo nuevo. Algo desconocido y tal vez un poco aterrador, pero también lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir un atisbo de esperanza. La noche sevillana nos envolvía con su manto estrellado mientras los tres permanecíamos de pie en aquella calle, el aire cargado de emociones y promesas recién hechas. El silencio que siguió a mis palabras era pesado, lleno de expectativas y miedos no expresados. Enrique, Marisa y yo nos mirábamos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Fue Enrique quien finalmente rompió el silencio. Ana, dijo suavemente, su voz temblando ligeramente, sé que he cometido errores imperdonables. Pero quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrártelo, para ganarme tu confianza de nuevo. Miré a mi marido, el hombre con el que había compartido los últimos años de mi vida. Vi sinceridad en sus ojos, pero también vi el miedo de perderme. Por un momento, me permití recordar los buenos tiempos, las risas compartidas, los sueños que habíamos construido juntos. Pero esos recuerdos estaban ahora teñidos por la amargura de lo sucedido hoy. Enrique, respondí, mi voz firme pero no carente de emoción, el amor no siempre es suficiente. Hoy me demostraste que, cuando realmente importaba, no estuviste a mi lado. Y eso es algo que no puedo olvidar fácilmente. Vi cómo el dolor cruzaba su rostro, pero antes de que pudiera responder, Marisa dio un paso adelante. Ana, dijo, su voz cargada de remordimiento, sé que mis palabras pueden sonar vacías después de todo lo que ha pasado, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. No solo por lo de hoy, sino por todos estos años en los que te he hecho sentir como una intrusa. Estaba tan absorta en mis propios problemas, en mis inseguridades, que te convertí en el blanco de toda mi frustración. Y eso no tiene justificación. Escuché sus palabras, sintiendo cómo resonaban en mi interior. Parte de mí quería creerle, quería pensar que este momento de vulnerabilidad compartida podría ser el comienzo de algo nuevo. Pero otra parte, la parte que aún sentía el dolor del golpe y la humillación de ser abandonada, me advertía que fuera cautelosa. Marisa, dije después de un momento de reflexión, aprecio tu honestidad y tu arrepentimiento. Pero como le dije a Enrique, las palabras no son suficientes. Han sido años de pequeñas agresiones, de sentirme como si nunca fuera lo suficientemente buena para esta familia. Y eso no se puede borrar con una simple disculpa. Vi cómo la esperanza en sus ojos flaqueaba, pero para mi sorpresa, asintió con comprensión. Lo sé, dijo suavemente. Y no espero que me perdones de inmediato.
Solo te pido la oportunidad de demostrarte, con acciones, que puedo cambiar. Que todos podemos cambiar. Miré a los dos hermanos, tan diferentes y yet tan similares en este momento de vulnerabilidad. Sentí el peso de la decisión que tenía que tomar. No se trataba solo de perdonar o no perdonar, se trataba de decidir qué tipo de vida quería para mí de ahora en adelante. Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz firme pero no carente de compasión. Tiempo para pensar, para procesar todo lo que ha pasado. No puedo ni quiero tomar una decisión en este momento. Enrique dio un paso hacia mí, su mano extendida como si quisiera tocarme, pero se detuvo a medio camino. ¿Qué significa eso, Ana? ¿Qué quieres que hagamos? Tomé una respiración profunda, sintiendo como el aire de la noche llenaba mis pulmones. Significa que necesito espacio. Voy a quedarme con Lucía por un tiempo. Necesito distancia para poder pensar con claridad, para decidir qué es lo mejor para mí. Vi cómo el pánico cruzaba el rostro de Enrique. Pero Ana, somos un matrimonio. Deberíamos enfrentar esto juntos. No, Enrique, respondí, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Este es un viaje que necesito hacer sola. Si realmente me amas, si realmente quieres que esto funcione, me darás el espacio que necesito. Marisa, que había estado observando nuestro intercambio en silencio, habló nuevamente. Ana tiene razón, Enrique. Le debemos al menos eso. Espacio y tiempo para sanar. Enrique nos miró a ambas, y vi cómo la resignación se apoderaba de él. Asintió lentamente, sus hombros cayendo ligeramente. Lo entiendo, dijo suavemente. Tómate el tiempo que necesites, Ana. Estaré aquí, esperando, dispuesto a hacer lo que sea necesario cuando estés lista. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve. Este no era el momento de derrumbarse. Era el momento de ser fuerte, de tomar las riendas de mi vida. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. Les haré saber cuando esté lista para hablar. Con esas palabras, me di la vuelta y comencé a caminar hacia el apartamento de Lucía. Cada paso que daba se sentía como un paso hacia un futuro incierto, pero también hacia la libertad. No miré atrás, pero podía sentir sus miradas siguiéndome, cargadas de arrepentimiento, esperanza y miedo. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, con el sonido de mis pasos resonando en los adoquines, sentí como una sensación de paz comenzaba a apoderarse de mí. No sabía qué me depararía el futuro, si podría perdonar, si podríamos reconstruir lo que se había roto. Pero sabía una cosa con certeza, ya no era la misma Ana que había entrado en esa casa esta mañana. La Ana que caminaba ahora bajo el cielo estrellado de Sevilla era una mujer más fuerte, más segura de sí misma. Una mujer que había encontrado su voz y que ya no tenía miedo de usarla. Una mujer que estaba dispuesta a luchar por su felicidad, sin importar el costo. Llegué al edificio de Lucía y toqué el timbre. Mientras esperaba, miré hacia el cielo, viendo cómo las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes había notado. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a este momento, en todas las veces que había elegido el silencio sobre la confrontación, la paz aparente sobre la verdad incómoda. Pero ya no más. La decisión que había tomado esta noche era solo el comienzo. No sabía si mi matrimonio sobreviviría, si alguna vez podría tener una relación verdadera con la familia de Enrique. Pero sabía que, pasara lo que pasara, ya no me conformaría con menos de lo que merecía. El zumbido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Entré al edificio, sintiendo como si estuviera entrando no solo a la casa de mi amiga, sino a un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo que yo escribiría, en mis propios términos. Mientras subía las escaleras, recordé las palabras de mi abuela, palabras que no había entendido completamente hasta este momento. A veces, mija, el amor más importante es el que te tienes a ti misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba honrando esas palabras. Lucía abrió la puerta antes de que pudiera tocar, sus ojos llenos de preocupación y afecto. Sin decir una palabra, me envolvió en un abrazo, y fue entonces cuando finalmente me permití llorar. Lloré por el dolor, por la pérdida, por la incertidumbre. Pero también lloré por la liberación,
por la fuerza que había descubierto en mí misma. «Vas a estar bien, Ana», susurró Lucía, acariciando mi espalda suavemente. «Eres más fuerte de lo que crees». Y mientras estaba allí, en los brazos de mi amiga, en una noche que había cambiado todo, supe que tenía razón. Fuera lo que fuera que el futuro me deparara, estaba lista para enfrentarlo. Con la cabeza en alto, el corazón abierto y la determinación de una mujer que finalmente había encontrado su verdadero valor. La noche de Sevilla continuaba afuera, llena de promesas y posibilidades. Y yo, Ana, estaba lista para abrazar cada una de ellas.